Buenos días, hermanos. Gracias le damos al Señor. Creo que estamos en conexión con la radio La Predicadora. Espero que sea así. Le mandé al hermano un mensaje. Espero que la radio esté funcionando. Pero voy a hacer el programa igual. Porque hoy corresponde. Hoy es día lunes. Y bueno, es el horario en que yo tengo para hacer el programa. Entro un poco tarde, unos minutos tarde, pero espero que la radio pase el programa. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti, en presencia de ti, agradeciéndote a ti, Señor, la oportunidad que tú me das para poder predicar tu palabra. Padre, bendice a todos los hermanos y hermanas que escuchan por medio de la radio La Predicadora. Señor, esta tu palabra. Señor, que esta palabra corra y que produzca lo que tú quieras producir. Que todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces nosotros estamos mirando el libro de Romanos, estamos estudiando el libro de Romanos, ¿vio? Y estamos acá en el capítulo 5. Gloria al nombre del Señor. Gracias, hermano. El hermano me manda un mensaje y me dice que estamos en directo, así que le doy gracias al hermano. Le bendiga y bueno, y esperemos que todo salga bien. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer ahí en el capítulo 5 de Romanos, gloria al nombre del Señor, en el versículo 12, ¿no? Dice, esperé que tengo que leer bien acá, no quiero confundirme. Dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por tanto, todos pecaron. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¡Qué maravilloso! Entonces, acá hemos llegado, por así decirlo, a una parte muy importante del estudio del libro de Romanos, ¿no? Generalmente es considerada una porción muy difícil de entender, ¿no? Y eso es con razón, pues no es fácil de entender las dos cabezas de la raza, ¿no? Porque acá hay profundidades, ¿no? Hay longitud, altura y anchura, ¿no? En estos pequeños pasajes o bloques de las Escrituras, ¿a qué profundidad? Gloria al nombre del Señor. Es una porción profunda que necesita, la persona necesita el Espíritu Santo. O el creyente necesita el poder del Espíritu Santo en su vida para poder escarbar aquí, porque tiene que haber un poder ahí. Y acá la verdad que está mencionada, ¿no? La verdad que está contenida, forma una base, ¿no? De todo el cuerpo de enseñanza. Es la base del cuerpo de enseñanza que nuestro amado hermano Pablo presenta para la iglesia. Un misterio es lo que se revela acá, es un misterio el cual solo puede ser descubierto por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos tiene que hacer entender a nosotros las dos cabezas de la raza, ¿no? Es el Espíritu Santo. Acá está Cristo, nuestro amado Señor, está expuesto como la segunda cabeza de la raza. Cristo es nuestro pariente redentor, ¿no? Y este Cristo está en contraste con la primera cabeza. ¿Quién era la primera cabeza? Adán. Entonces, acá vemos, relacionándonos con Cristo, ¿no? Su obra de redención, con todos sus resultados. Acá en estos pasajes está enfatizado, está contrastada con la caída de Adán, ¿no? Con la gran caída, porque es una gran caída lo que tuvo Adán.
y también con los resultados de esa caída. Entonces, la evidencia preponderante, ¿no?, es mucho más, porque hay 4 veces repetido mucho más, ¿no? Y esto es en favor de Cristo, en favor del Señor, y en favor de las bendiciones que Él ha traído a la humanidad. Sí, y mucho más que compensar por todo, digamos, el naufragio, ¿no?, y la ruina que fue acarreada sobre la humanidad, ¿no?, por el pecado de Adán. Acá hay mucho más en favor de nosotros. Entonces hay un paréntesis de 5 versículos y ocurre entre el verso 12 y el versículo 18 de las Escrituras que tenemos aquí arriba. Pablo, nuestro apóstol, nuestro predicador y maestro, él comienza su paralelo, él es maestro, por supuesto, y él comienza con reconocer, ¿no?, el imperio del pecado. El pecado reinó. No solamente el imperio del pecado, sino también el imperio de la muerte. Que la muerte reinaba sobre el pecado y la muerte reinaba sobre toda la humanidad. Y él señala al culpable. Usted tiene que leer desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Y él señala al culpable. ¿Quién es el culpable de que nosotros heredáramos el pecado y la muerte? Bueno, y él lo señala a Pablo. Y fija el culpable en él. Es a saber, en Adán. Adán es el culpable. Él desobedeció en el jardín y trajo la ruina sobre toda su descendencia. A causa del pecado que Adán cometió, nosotros, ¿no?, pecamos, somos pecadores y morimos. Fíjese, hermanos amados, terrible. Él desobedeció a Dios en el jardín. Él desobedeció a Dios en el jardín del Edén. Él trajo la ruina sobre toda la descendencia de Adán. Así entró el pecado en el mundo. Pero no solamente que entró el pecado en el mundo por Adán, sino que también entró la muerte. Porque antes no había muerte, había inmortalidad. Pero no había muerte. Ahora entró la muerte juntamente con el pecado. ¿Quién fue el culpable? Adán, nuestro primer padre. Entonces Pablo, en apoyo a su argumento, ¿no?, introduce el paréntesis, ¿no?, de mucho más, y muestra que la muerte reinó sobre todos los hombres desde Adán hasta Moisés. Y si bien no había transgresión durante aquel periodo, el hombre no transgredía porque no había ley, Pablo dice que no había pecado, ¿no? Pablo dice que no había pecado, Pablo no dice que no había pecado, pero no había ley. Consecuentemente, no había violación de la ley. El hombre pecaba, el hombre moría, pero no violaba la ley. La cual transgresión, no obstante, la muerte reinó. A pesar que no había ley, la muerte reinó. ¿Quién estaba en el trono? La muerte. No, el pecado y la muerte estaban en el trono. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, hermano amado, Pablo está enseñando a ti que la muerte ha sido dada su derecho de reinar sobre todo el mundo por una sola transgresión, por un solo pecado, que fue el pecado de Adán, que Adán cometió en el jardín. Adán allí, él rompió el conocido mandamiento por comer la fruta prohibida, porque Dios le dijo, no comerás. Y él rompió el mandamiento. No había una ley de mandamientos, solamente que Dios le dijo, no comas del fruto de este árbol. Y él violó ese
ese mandamiento y comió. Así Él trajo el pecado y la muerte a la escena de este mundo. Imagínese. Imagínese el día en que ya no haya muerte y no haya pecado en este mundo. Porque va a llegar. Llegará el día en que en este mundo no habrá muerte ni pecado, ¿no? Después de que todas las cosas sean dadas vueltas. Después de que el Señor juzgue toda la tierra y todas las naciones y todos los hombres. Este planeta va a ser hecho de nuevo. Y así permanecerá eternamente y para siempre. Pero bueno, entonces, ¿qué trajo Adán con su pecado? Trajo la muerte y trajo el pecado a la escena de este mundo. Pero ahora entra un opositor, ¿no? Un opositor del pecado, que eso habla el versículo 15. Dice más no como el delito, tal fue el don. ¿Vio? Entra un opositor del pecado. La gracia está en el trono, correspondiendo adversamente con el pecado. Mientras la obediencia de uno, Cristo, no solamente la obediencia, sino que su muerte en la cruz, está puesta en contra de la desobediencia de Adán. Cristo obedeció, Adán desobedeció. Está confrontado un hecho con el otro hecho, ¿no? La cruz va en contra de la muerte. La cruz va en contra del pecado. Adán, el uno, Cristo, verdaderamente trajo vida donde el otro trajo muerte. ¿Quién fue el que trajo muerte? Adán. ¿Vio? Adán. Así la figura es deficiente en hacer justicia a la gran realidad. Fracasa enteramente en varios detalles particulares de manifestar en su totalidad el alcance y el poder resultante del sacrificio de Cristo. Porque no fue una anulación de la ofensa, ¿no? Una simple anulación de la ofensa no nos pondría otra vez en el lugar donde Adán estuvo, antes de su caída. Él fue sin pecado. Mas el don gratuito de la justificación por medio de Cristo es infinitamente más que la justa recuperación de los efectos de la caída. Fíjese, es infinitamente más que la justa recuperación de los efectos de la caída. Entonces, la justificación recuperó todo lo que la caída, lo que la caída había ocasionado, pero la justificación produjo mucho más que eso. ¿Vio? La gracia no coloca al hombre simplemente en el jardín del Edén para ser probado otra vez, pero más bien le coloca para siempre fuera del dominio de la ley. Y también, fíjese que la justificación, ¿no? La obra que Cristo hizo, lo coloca al hombre fuera del dominio de la ley y fuera de la aprobación. Dios no tiene por qué probar al hombre ahora, y más aquel que fue justificado. Dios no prueba al hombre ahora. No fue como en Adán, que Adán lo puso en el paraíso, no para ser probado. Y bueno, y fracasó. Dios no prueba, no pone a nosotros, no nos pone en el lugar de Adán. ¿Vio? Porque el hombre nacido de Adán estaba bajo la ley, bajo el dominio de la ley. Pero Dios no nos pone en el paraíso para ser probado como Adán fue probado, y tampoco Dios nos pone bajo la ley. Porque Dios nos da una justicia que ya ha sido probada. ¿Vio? Nosotros ahora somos justos. Dios nos dio una justicia que fue probada. Y esa justicia fue probada y aprobada. Fue sin mancha esa justicia.
una justicia inmutable, imputada e impartida a Él, ¿vio? A Cristo. Una posición tanto como un estado cuando el que cree en el Evangelio. El que cree en el Evangelio tiene una justicia impartida, ¿no? Una justicia inmutable, que no cambia. ¿Vio? Yo no puedo hoy ser justo y mañana ser pecador, ¿no? Yo no puedo ser sin pecado hoy y mañana Dios me ve en pecado, no. Esa justicia que Dios me dio a mí es inmutable. Dios me ve siempre en Cristo. ¿Por qué? Porque yo creí en Jesucristo, porque yo le recibí a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Dios cuando nos salvó a nosotros no nos puso bajo la ley, para refrenar nuestra lujuria, nuestros apetitos carnales. No nos puso ahí bajo la ley, ni siquiera para alcanzar una justicia, ni siquiera para agradarle a Él, no nos puso bajo la ley. Dios nos puso en su Hijo, y en su Hijo, su Hijo satisfizo la ley por nosotros. Él cumplió la ley por nosotros. Fíjese, Él no nos puso, Dios no nos puso en el jardín del Edén para que nosotros seamos probados. No, pero Dios nos prueba como el oro en el crucial. No, Dios no nos prueba. Dios nos ve en Cristo. Y en Cristo Él nos ve una obra consumada. Una obra probada y aprobada. Y así tenemos que vernos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que ver en Cristo. Y en Cristo Dios ya probó. Ya probó. Y Cristo no solamente fue probado, sino que fue aprobado. Entonces, nosotros tenemos una posición, ¿no? Tanto como un estado, cuando nosotros creemos en el Evangelio. La redención no solamente señala hacia atrás, lo que nosotros éramos en Adán. Lo que nosotros éramos en Adán fue crucificado, muerto y sepultado. Nuestro viejo hombre fue crucificado, muerto y sepultado. Nuestro cuerpo de pecado fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Vio? Y nunca más resucitado. Entonces la redención mira para atrás y nos ve a nosotros, por un lado, nos ve juzgado en Cristo, condenado. Dios ya no nos condenó en Cristo como pecadores. ¿Vio? Y Dios no nos puede volver a condenar. Aunque el que recibió la condenación fue su Hijo, pero cuando Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Él. Amén. Entonces, la redención no solo señala hacia atrás y hace y deshace todos los resultados de la caída, sino que mira hacia adelante. ¿Vio? La redención deshace todo lo que Adán hizo, ¿no? Deshace. Adán, ¿qué nos heredó a nosotros? El pecado, la muerte. La redención deshace todo eso, ¿no? La culpabilidad. La redención deshace, ya no somos culpables. Ahora somos justificados. No solamente perdonados, sino que fuimos justificados. Y justo significa sin culpa, delante de Dios, porque Dios nos ve a través de la sangre. Y la redención nos da mucho más de lo que perdimos en Adán, mucho más. Y ahí queremos nosotros entrar, ¿no? ¿Qué nos da la redención a nosotros? ¿Qué nos da el sacrificio de Cristo? Adán coloca la muerte sobre el trono. ¿Quién reinaba? La muerte. Por un solo acto de desobediencia, por un solo pecado reinó la muerte. Y ésta reinó sobre toda la familia humana. Sobre todos los seres humanos reinaba la muerte. Y reinaba el pecado también. El dominio de la muerte era inexorable, era absoluto, ¿no? Fue establecido por medio de la desobediencia de Adán.
Cuando él desobedeció, la muerte tomó el imperio de este mundo. Pero Cristo, el segundo Adán, el último Adán, el postrer Adán, no solamente que él destrona a la muerte y al pecado, que eran reyes de este mundo, como alguien arguiría, pero mucho más. Él introduce el imperio de la vida. Porque cuando reinaba la muerte, él reinaba el imperio de la muerte. El imperio de la muerte y del pecado. Pero ahora Cristo hace mucho más. Él no reina sobre la muerte, ¿no? Ni sobre el pecado, sino que él introduce otro imperio, el imperio de la vida, ¿no? Pero ahora mucho más, él introduce el imperio de la vida. Nosotros ahora estamos en otro imperio diferente al que estaba la muerte y el pecado. Por eso dice que él nos trasladó del reino, como dice, él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Estamos en otro imperio diferente, ¿no? Él introduce la vida, el imperio de la vida. Él corona la vida en lugar de la muerte. ¿Vio? Van en oposición. Es un contraste, ¿no? La muerte reinaba por medio del pecado. Pero ahora Cristo reina por medio de la vida. Y mucho más que esto, Él hace que los creyentes, hace de nosotros, Cristo hace reyes de un gran glorioso reino celestial, de un gran glorioso reino de justicia y de verdad. No es solamente una abundancia, pero es una superabundancia de gracia que fue provista, o provista, para una completa vindicación de toda culpa. Perdón, ya no hay ninguna, Dios no nos puede ver a nosotros, no como culpables de nada. Porque el sacrificio de Cristo fue tan grande, ha destruido a poderes tan inmensamente grandes, que Él ahora, ¿no?, nos provee a nosotros para una vindicación de toda culpa y mucho más. Hay una abundancia de gracia proveída para el vencedor de cada circunstancia reinante para todo tiempo. El reino de la muerte fue irresistible. Siguió su marcha, este reino, siguió su marcha sin obstáculo sobre aquellos bajo la ley y aquellos que no tenían ley también. No hubo manera de detener el progreso de la muerte. No había manera de saltear el poderío de la muerte. No hay lugar en el mundo donde ella no reinaba. No hay lugar. Aunque los hombres procuraron con toda su pericia, hechicería y ciencia unida detener su marcha, sin embargo la muerte abundó hasta lo sumo sobre los 4 ángulos de la tierra. La muerte tenía el reino, el imperio. Pero ahora hay un cambio. Hay un cambio. Cristo hizo el camino para detener la muerte y poner la vida sobre sus alas. ¿Vio? Dios le dio a la vida alas para que recorra todo el mundo. El reino de la vida sobreabunda ahora. No es que abunda, sino que sobreabunda, como dice ahí en el capítulo 5:20. Nos dice, la ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció sobreabundó la gracia. Uperperiseo, la palabra griega de sobreabundar, uperperiseo. Entonces, el reino de vida sobreabunda ahora. No solamente en el mismo grado que la muerte reinó, pero en una dimensión mucho más grande. Miremos que la diferencia aquí no es solamente
en cuanto a la victoria, la cual podríamos gozar sobre el pecado, más aquella que podemos tener sobre la muerte. No solamente tenemos victoria sobre el pecado, sino que nos trasladamos a la eternidad y tenemos victoria sobre la muerte. Esa victoria nos la dio el Señor. La redención, su sacrificio, por eso nuestra jactancia, por eso nos jactamos en Dios y en su Hijo Jesucristo. Porque nosotros ahora decimos, oh, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde está sepulcro tu victoria? Ahora. Decimos eso ahora, porque los ojos de nuestro entendimiento han sido abiertos. Entonces, el reino de vida sobreabunda ahora. No solamente en el mismo grado que reinó la muerte, pero en una dimensión mucho más grande. Miremos que la diferencia aquí no es solamente en cuanto a la victoria sobre la cual podríamos gozar sobre el pecado, más aquella victoria que podemos tener sobre la muerte, que era la paga del pecado. ¿Se da cuenta? Ahora tenemos la victoria sobre la muerte. Fíjese. Y eso es por medio de la redención. Entonces, el apóstol Pablo no solamente pone el pecado y la justicia en vivo contraste, más también la muerte y la vida. Dios no solamente pone la justicia en contraste con la injusticia, sino que pone en contraste también la vida con la muerte. Hoy reina la vida. El imperio de la muerte se terminó. Para todos nosotros que creemos en Jesucristo. Por eso hoy impera la vida. Hoy la vida quiere adueñarse de cada uno de nosotros, los que creemos. Quiere hacerse responsable de nosotros. La vida eterna, la vida que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No? Tenemos que dejarnos cuidar por el Señor. Tenemos que dejarnos amar por la vida. Esta es una vida que nos ama, una vida que nos contiene. Esa vida es Jesucristo en nosotros. Entonces fíjese qué maravilloso, hermano, el contraste. Adán nos introdujo en un imperio de muerte y de pecado. En cambio, Cristo nos introdujo en su imperio de vida y de justicia. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso, ¿no? El apóstol no solamente pone el pecado y la justicia en vivo contraste, mas también pone la muerte y la vida. Y en la misma medida en que el pecado ha estado gobernando para muerte, la justicia puede ahora reinar para vida. Fíjese, ¿cómo reina la vida? Por medio de la justicia. ¿Vio? La vida que está en nosotros reina por medio de la justicia, ¿no? Entonces, ¿qué dice la palabra? Que Dios preparó obra de justicia para que anduviésemos en ella. Obra de justicia para que anduviésemos en ella, ¿no? Y entonces, en la medida que nosotros permitimos a la vida de justicia manifestarse en nosotros por medio de las obras, entonces la justicia reinará. Porque la justicia reina porque la vida reina por medio de la justicia. Fíjese. Porque la justicia reina para vida, ¿no? Vio que hay una justicia que el hombre tenía que alcanzar, pero no la podía alcanzar. Pero ahora Cristo nos impartió su justicia. Esa justicia que Cristo nos dio es para vida, no es para muerte. El pecado estaba en contraste, obrando muerte. De la misma manera, la gracia triunfa sobre la nueva creación, haciendo la vida triunfar en lugar de la muerte, a causa de la justicia. Fíjese, la gracia, el evangelio de la gracia. La gracia triunfa en la nueva creación, haciendo la vida triunfar en el lugar de la muerte. ¿Quién hace triunfar a la gracia? A la vida, la gracia. ¿Quién hace triunfar a la vida? La gracia. El evangelio de la gracia hace triunfar a la vida. ¿Por qué?
porque la gracia la capacita a esta vida para poder reinar sobre nosotros. La vida tiene que reinar sobre nosotros. Como reinaba el pecado sobre nosotros, ahora puede reinar la vida sobre nosotros. ¿Y esto quién nos lleva a eso? La gracia nos enseña. La gracia nos enseña cómo permitirle a la vida reinar en nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser adoctrinados por la gracia. Hermano, os encomiendo a, como dice, vamos a leerlo ahí creo que es en Hechos 20. Creo que es en Hechos 20, verso 32. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros la herencia con todos los santificados. Entonces la gracia nos enseña para que la vida reine en nosotros. La vida tiene que reinar. El pecado estaba obrando constantemente muerte. El pecado era para morir. ¿Vio? La paga del pecado es la muerte. Pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Qué maravilloso, hermano amado, ¿no? Por eso es maravilloso poder entender estas cosas, porque si nosotros la entendemos, entonces le podemos dar lugar. Si yo entiendo que Cristo es mayor que si yo entiendo que este que es mayor que yo venció la muerte, venció el pecado, ¿qué me voy a hacer? ¿Qué voy a tratar yo de vencer la muerte y el pecado? Ya lo dejo a Él, y Él ya lo venció. Entonces, ahora que lo venció, Él puede traer la vida, ¿no? La vida a nosotros. Entonces, el pecado estaba ahí, obrando muerte. Y entonces la gracia triunfa, ¿no?, en la nueva creación, haciendo la vida triunfar en lugar de la muerte, a causa de la justicia. La gracia está vista aquí como el poderoso e irresistible conquistador, ¿no? Dios, la gracia está visto aquí como un conquistador. ¿Qué conquistó la gracia? La muerte, ¿no? Y lo deshizo, venciendo a todos los resultados de la transgresión de Adán. ¿Vio? La gracia nos pone en un lugar, ¿vio?, sobre todo lo que hizo Adán. El resultado de todo lo que Adán hizo no nos alcanza. Por ejemplo, por causa de Adán entró el pecado. Nosotros estamos lejos de ahí, ¿no? Por medio de los resultados de Adán entró la muerte. Nosotros estamos lejos de ahí, porque nosotros ahora tenemos vida eterna, ¿no? Lo que Adán alcanzó para nosotros es la muerte, un cuerpo enfermizo, un desgaste, ¿no?, un final. Pero ahora la gracia nos dio a nosotros una eternidad, una permanencia, ¿no?, con Dios. Fíjese, mucho más. Entonces miremos que Pablo está demorando más sobre este tema. El pecado obrando muerte, que es sobre el pecado mismo. ¿Vio? El pecado era el que reinaba. Pero ¿qué operaba el pecado? Podríamos decir que este es un tema en este lugar. El pecado en su aspecto hacia la muerte, ¿no? El pecado tiene dominio sobre el hombre, entre tanto que éste vive. Esta muerte no es solamente sentida físicamente en dolor y enfermedad, pero en cada parte del hombre. La totalidad de su ser ha sido traída en alguna medida bajo el poder de la muerte, todo nuestro ser. Hay muerte de la conciencia, y hay muerte de las sensibilidades, y hay muerte de las afecciones, hay muerte de la relación con Dios, manifestada en cada hijo de Adán, del primer Adán. Aún entre los creyentes
esta misma mortandad está en evidencia más o menos. Hay apatía, hay frialdad, indiferencia, hay lentitud, hay tanto de mente como de cuerpo. La muerte reina sobre una gran parte de nuestro ser. Cuando la provisión ha sido hecha para vida, también puede ser manifestada en cada parte de nuestro ser. Pues aún el cuerpo mortal del creyente, tanto como el espíritu y el alma, puede tener ahora parte en esta victoria maravillosa sobre la muerte. Como la justicia tiene derecho en nosotros, el mismo dominio que el pecado anteriormente ocupaba en aquella medida, y mucho más, la muerte será detenida en observancia y finalmente conquistada. Tendremos más de esto más adelante. Entonces, fíjese, la vida tiene que abarcar todo nuestro ser, ¿no? Nuestra mente, nuestra psiquis, ¿no? Nuestro subche, nuestra alma y nuestro cuerpo, el soma. Entonces, la vida tiene que abarcar todo nuestro ser. No tenemos que por qué relacionarnos con la muerte. La muerte está relacionada con el pecado. Nosotros tenemos que... ¿Cómo vamos a dejar de pecar? Relacionándonos con la vida. ¿Quién es la vida? Jesús. Él es la vida. Cuanto yo más me relaciono con Jesús, ¿no? Más vida recibo. Más vida. Vida en todo sentido. En todo nuestro ser. No solamente una vida espiritual, sino una vida en mi mente. Una vida en mi alma y una vida en mi cuerpo físico. ¿Vio? Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, es decir, la muerte, a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Vio? Hay un contraste, ¿no? El paralelo en este versículo. Bien que obviamente en línea de oposición es perfecto. Un acto de injusticia de Adán trajo verdaderamente la sentencia de muerte sobre todos los hombres. Pero Cristo entra en la escena en la cual están juntados todos los condenados a muerte. Todos los condenados a muerte están ahí en la escena, porque Cristo está ahí. ¿Qué pasa estos condenados a muerte? Por el acto de su propia justicia, Él anula la sentencia de condenación pendiente sobre aquellos que estaban destinados a la muerte. Quiere decir que la obra de Cristo nos hizo libres de la muerte, nos hizo libres de la muerte. ¿A quiénes? A todos aquellos que le hemos recibido. Nosotros hemos sido liberados de la muerte. Hemos sido liberados no solo de la muerte, sino del pecado. Entonces, si nosotros presentamos nuestros miembros para el pecado, habiendo sido hechos libres del pecado, entonces el pecado va a terminar destruyendo lo que usa. ¿Qué usa el pecado? Y usa nuestro cuerpo físico y nuestra alma no santificada. El alma que pecare, esa morirá, decía el Señor. Entonces, pero si nosotros entendemos que ahora no tenemos que estar bajo el poder del pecado, que ahora estamos bajo el poder de la gracia. La gracia nos enseña a nosotros, ¿no?, a vivir en esta nueva vida, en una vida de justicia. ¿Entiende? Entonces dice, más aún, Él fija sobre ello la sentencia de justicia, la cual pertenece a vida. Todo aquello que hemos sido justificados y que entendemos la justificación, todos nosotros estamos sentenciados a vida. Tenemos que relacionarnos con la vida. Esta última es judicial y está provista al servicio de todos los hombres, guardando su aceptación, lo que dice el verso siguiente. Entonces, fíjese, hermano amado, vamos a leer el versículo.
Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Dice, porque si por un delito reinó la muerte, por uno, es decir, por Adán, mucho más reinarán en vida, mucho más. Reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El don de la justicia es la vida eterna. Así que la manera que por un delito reinó la culpa a todos los hombres, todos eran culpables y todo es para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. A todos los hombres vino la justificación de vida, aquellos que creen. Porque por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, o santos, o hijos de Dios. ¿Vio? Y eso es maravilloso. Ahora, ¿cómo me veo yo frente a lo que Dios dice? ¿Me veo como pecador? No, no me puedo ver como pecador. Porque yo era pecador en Adán. Pero ahora yo me identifico no con el primer Adán, sino con el postrer Adán, con Cristo. Y Cristo no era un pecador. Cristo era el Hijo de Dios. Y Él nunca pecó. Y entonces ahora yo soy un hijo de Dios. Y se espera que yo nunca peque. Pero esto se aprende un día a la vez. Todos los días vamos aprendiendo. Todos los días vamos recibiendo mejor entendimiento de las cosas que son del Espíritu. Entonces, fíjese, hermano, alabado sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor, porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Vio? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahora vamos a la ley, al tiempo donde Moisés recibió la ley. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios quiso que el hombre conociese que no solamente fue pecador por aquel pecado de Adán, pero que él es pecador por su misma transgresión. Por eso le dio la ley, el verdadero carácter y el lugar oficial en el programa de Dios están así declarados. La ley fue añadida no para detener o refrenar el pecado, como muchos neciamente enseñan, sino que la ley fue dada justamente lo opuesto, no fue para refrenar el pecado, no, sino para manifestar el pecado. La ley fue para manifestar el pecado. La ley no le hizo al hombre un pecador, lo hizo aquel pecado de Adán. Él nos hizo un pecador. Pero la ley, ¿qué hizo la ley? La ley nos mostró a nosotros la necesidad de ser liberados de la condenación. Pero vamos a seguir. Esta solamente declaró el carácter del pecado, haciéndolo una ofensa a Dios. La ley simplemente fue una línea divisoria entre el límite entre el bien y el mal. Pero que los hombres reconociesen, para que los hombres reconociesen su condición interior por sus actos ilegales, por traspasar los límites de la ley. El pecado entonces llegó a ser transgresión. Ahora los hombres, después de la ley, transgredían, ¿no?, la ley de Dios, ¿no?, de los santos mandamientos de Dios. Y así trajo la más grande condenación sobre el pecador. La ley trajo la condenación, no la salvación, ¿no? La ley condenaba al pecador. La ley no vino para salvar al hombre, sino para hacerle ver al hombre cómo él estaba constituido, que él necesitaba un Salvador. Si él no recibía al Salvador, el cual era Cristo, entonces esa persona se iba a condenar en el infierno y en el lago de fuego. Pero Dios le dio a la ley al hombre, no para que él clamara por un Salvador. No le dio la ley para que la cumpliera, sino que la ley fue dada para que el hombre se diera cuenta que él era un pecador y que no podía cumplir la ley. Alabado sea el Señor. Entonces, qué maravilloso es poder ver esto.
Bueno, doy gracias al Señor por esta hora de radio. Señor les bendiga, hermanos. Espero que haya sido de bendición para su vida. Acuérdese que estamos hablando de profundidades acá. Y bueno, lógicamente, que esto para poder entenderlo, usted lo tiene que rumiar. ¿Qué significa? Masticarlo, masticarlo. Es decir, volverlo a leer, volverlo a leer, volverlo a leer. Y el Señor le va dando entendimiento. Cualquier cosa que usted no entienda, nos escribe. Nos hace un comentario y nosotros vamos a tratar de ayudarlo en lo que más podamos. Un fuerte abrazo, hermanos. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu espíritu, por la redención que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque Él dio su vida por nosotros. Él ocupó su lugar por nosotros. Tú preguntaste en el cielo, ¿quién irá por nosotros? Y Él dijo, yo iré, yo salvaré al hombre, yo pondré mi vida por la de ellos, yo los justificaré. Oh Señor, muchas gracias. Gracias por la redención, por el precio que se pagó, para que hoy nosotros podamos decir somos hijos de Dios, para que hoy podamos decir soy santo, para que podamos decir soy justo. Se pagó un precio muy grande, que fue la vida de tu Hijo. Señor, bendice a todos mis hermanas y mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor le bendiga, hermanos.